Saludos, conversemos un rato acerca de este caso, de este excitador eléctrico, de este elemento, de este dispositivo piezoeléctrico de acero martensítico que produce mediante esta platina de acero martensítico una excitación eléctrica de los incisivos inferiores. Seguramente para producir egresión o crecimiento alveolar de estos procesos dentoalveolares, de este hueso alveolar con diente a bordo, es decir, dentoalveolar. Conversemos un poquito y hablemos de esto. Hace 2 o 3 semanas hacíamos un video con este par de modelos. Si quieren mirarlo, mírenlo por favor. Y entonces hablábamos de esta mordida profunda y de la resolución del problema vertical. Entonces, hoy le he traído este aparato terminado para producir una excitación eléctrica de los incisivos inferiores, donde yo quiero que usted vea que esto no es un equiplan, tiene sus bases en el mismo concepto del maestro Pedro Planas, pero no es exactamente un equiplan. Es un aparato básicamente apoyado en ese concepto, pero básicamente con miras a producir lo mismo, pero sin la necesidad de una premaxila. Es decir, la premaxila no tiene que estar tocando, como sí lo tiene que estar haciendo en el equiplant, este elemento. O sea que se quedaría ante esta protrusión dentalveolar con algunas dificultades para usarse el equiplant. Entonces aquí hay un excitador eléctrico que no depende básicamente de esto y que ante todo no afecta, atento con esto, no afecta para nada la elasticidad o la dinámica del aparato como tal. Aquí el clamp sigue existiendo. Recordemos que hemos dicho siempre, hay quienes le meten un tornillo al clamp, haciendo más, convirtiéndolo en Bionator. El Bionator no es un gran aparato, aunque todavía parece ser que lo veneramos. El Bionator es la evolución inmediata del activador de Andresen y el monobloc de Pierre Robin. Es decir, son aparatos con 120 años de existir que seguimos creyendo que son importantes. Entonces, esto es un aparato, esta es la evolución, esta es la aparición, el mito fundacional de la ortopedia maxilar, cuando ya se pensó en el tamaño de las arcadas dentales. Entonces, esta platina incisiva montada sobre un, arco, sobre un escudo de Windler, esta platina no va a afectar para nada este, esta elasticidad, porque está metida en el arco vestibular, a tal punto que entienda, si usted abre insignificantemente este arco vestibular aquí, si lo abre, si lo pinza en este lugar, en esta curva tan amplia, tan elástica, este excitador eléctrico se irá más hacia abajo, haciendo seguramente una excitación eléctrica en estos incisivos y aumentando la posibilidad de ese manejo vertical. Entonces yo quiero que usted vea esto, conozca este aparato y vea esta excitación que debe hacer. Ahora, estos incisivos fueron bajados seguramente con una lima, porque generalmente hay uno más alto que el otro, pero finalmente esa platina incisiva va a llegar y se va a posar sobre el incisivo que estaba más erupcionado y va a nivelar este plano inicialmente. Después va a producir una excitación en estos 4 incisivos que al producirlo en estos dos de este lado izquierdo, esa excitación eléctrica hará que estos posteroinferiores egresen, salgan, es decir, la resolución del problema vertical. No hablemos hoy, por el momento no hablemos de este avance, no hablemos del avance, hoy hablemos de la resolución del plano vertical y de cómo se va a aumentar la dimensión vertical. Entonces, me parece interesante presentarle este aparato. Yo he dado por llamarlo Equiplant porque, porque finalmente es un equilibrador de planas que busca producir esta excitación y que mediante esa excitación va a ser egresión dentro del volar. Pero aquí quiero llegar a un detalle importante. Yo quiero que usted vea este acrílico, este componente interoclusal que tiene este aparato. Yo quiero que usted vea este componente interoclusal que tiene este aparato y vea que los posteroinferiores están alejados, es decir, que esos posteroinferiores van a poder egresar, salir. Ahora, si usted
no interpreta esta excitación eléctrica de estos incisivos, es posible que usted crea que al no tener componente interoclusal, la mandíbula se va a meter hasta acá y va a tocar el acrílico. No, se va a meter en este caso porque es un modelo y porque no tiene cóndilo atrás, pero cuando existe un cóndilo, este parador incisal kinestésico que hay acá va a hacer que los posteroinferiores queden de esta manera y que puedan entonces egresar, no la mandíbula, porque la mandíbula está sostenida en estos incisivos, y entonces los posteroinferiores van a poder hacer una egresión, una salida. Y cuando este plano oclusal, atentos con esto, que esto a veces creo yo que es geometría proyectiva y que es a veces nuestras falencias grandes. Y entonces este plano oclusal, al egresar esos dientes, va a haber una nivelación de esta curva, va a haber una salida de estos procesos dentalvolares. Y entiéndame esto, perdóneme que lo diga, pero hay que decirlo. Y al salir estos dientes, la mandíbula que se está arrimando plenamente a la papila incluso, la mandíbula que está arrimando plenamente, al tener esta egresión, ya habrá un estorbo que no le permitirá arrimarse. Y al no poder arrimarse, eh, se estará desprofundizando la mordida. Ahora, entendamos que este paciente, si estos bordes incisales superiores estuvieran a la altura del plano oclusal, es posible que tuviéramos un overbite del 120%, ¿cierto? Y no tuviéramos esto. ¿Cierto? Es posible que tuviéramos un overbite mayor si estos incisivos estuvieran a la altura del plano oclusal. Entonces, básicamente quiero que entendamos esto y que entendamos este plano de mordida posterior, este componente interoclusal, no se llaman pistas, que nos ha dado por llamarlo pistas. Este plano es liso. Primero que todo quiero mostrarle que es liso, que es plano, que es un plano al que no entra el acrílico en estas fosas. El acrílico no entra a estas fosas y por ende, al no entrar a estas fosas, el aparato tendrá alguna movilidad en la medida en que vaya ganando tamaño transversal, porque este omega palatino va a producir tamaño transversal, particularmente en el sector anterior, por el vórtice de giro tan posterior que tiene. Esto es un omega calibre 47, eh, o sea, 1.2, que va a producir amplitud en el sector anterior. Este vórtice de giro va a producir amplitud en el sector anterior. Por su sola presencia en boca, aunque ocasionalmente habrá que pinzarlo en la medida en que vayan apareciendo respuestas. Entonces, le estaba diciendo que este plano de mordida, que este componente interoclusal mixto, se llama mixto porque toca solo los posteros superiores, podría estar completo en otra ocasión, en la mordida abierta o en la altura facial inferior normal. Ese componente interoclusal debería estar completo, es decir, tocando tanto superiores como inferiores, pero aquí se llama un acrílico interoclusal mixto que está tocando solo los dientes posteros superiores porque no los puede dejar egresar, porque si los dejara egresar, si este aparato no tuviera componentes interoclusales, egresarían también estos dientes, no con la capacidad que van a egresar estos, porque estos tienen una excitación eléctrica martensítica con esta platina de acero, no con la misma capacidad, pero egresarían. Y al egresar, lo que hace es que esta premaxila se va a quedar más deprimida. Ahora, hablábamos en la primera reunión que aquí existe una ligera depresión del hueso basal, que comparábamos ese día con esto, y que hay una protrusión dentoalveolar que nos engaña mucho, y esa protrusión dentoalveolar de pronto hace que las raíces, el ápice esté un poco más atrás y por ende se ve esta depresión. Aquí hay una depresión, decíamos, de este tercio medio, inclusive contemplamos la posibilidad de hacer un disyuntor en una discusión académica que hacíamos para ese entonces nosotros aquí en estas charlas que deben llamarse diagnosis de modelos. Entonces, atentos con esto. Este componente interoclusal mixto es un componente que busca frenar estos posteriores y que no debe estar indentado, debe estar liso por encima, es decir, debe pasarse una fresa plana, un fresón, un pimpollo, que debe dejar esta estructura plana, lisa, igual aquí. Si estuviese indentada, esta amplitud transversal casi que se perpetuaría. Esta estrechez transversal casi que se perpetuaría. Entonces la idea es que
que este elemento tenga una movilidad en este sector. Incluso, estos son los propulsores de la mandíbula. Estas dos guías se llaman guías incisivas, no son resortes. A muchos nos ha dado por llamarlos resortes. Estos son guías incisivas para mantener esta protrusiva, este avance si se hizo. Estas guías, ¿cierto? Para mantener ese avance. Pero también estas troneritas, a ver cómo las muestro. Este acrílico que entra en estos espacios interproximales, estas troneritas, pueden quitarse. Estas troneritas, se puede pasar una fresa, un fresón de esta manera y quitar estas prominencias o protuberancias que entran en estos espacios interproximales. ¿Para qué eso? Para que esta mandíbula tenga la posibilidad de moverse dentro del aparato, acentuar mayor la excentricidad, acentuar mayor la movilidad lateral. Y en esta dinámica y en esta excitación que puedan egresar, salir los posteroinferiores con alvéolo a bordo, se llama egresión, es un término ortopédico que alude a la salida no dental, sino alveolar, dentoalveolar. Entonces, le termino lo del acrílico mixto. Entonces, no van a egresar los posteros superiores, pero sí van a egresar los posteros inferiores. Observe esto, aunque estoy viendo en fin, y va a tener movilidad esta mandíbula en esta excitación. Es decir, esto es un aparato de prelación vertical, que es la ausencia, la ortopedia maxilar, la ortopedia bimaxilar, como debe referirse a la ortopedia maxilar de los aparatos bimaxilares, Frankel, Bionator, claro. Estos aparatos bimaxilares, mm, hay unos que se llaman respetantes del espacio fisiológico, es decir, tienen como punto de partida al momento de la mordida de construcción o la mordida de trabajo o el cambio de postura terapéutica, tienen un respetar del espacio fisiológico, es decir, el espacio fisiológico que son 4 o 5 milímetros de apertura anterior, son el punto de partida. Es decir, asumamos que aquí hay 4 o 5 milímetros de apertura anterior que representa 2,5 o 3 en posterior y que es el espacio fisiológico latente aún, ¿cierto? El espacio libre de reposo postural, donde Martin Schwarz trabajó mucho en ese tema y habla de 4 o 5 milímetros de apertura anterior, 2,5 o 3 en posteriores. Entonces, esa apertura, entonces, este es el punto de partida para una mordida constructiva, que si pretende producir egresión, es decir, aumentar el problema vertical, tendría que ir más arriba de esos 4 o 5 milímetros anteriores. Serían 7 milímetros. Una mordida que representaría 3 milímetros o 4 en posteriores, ¿cierto? Entonces, esa gran apertura sería la que incitaría a esta mandíbula a buscar su espacio fisiológico, a estar en una búsqueda constante de su espacio fisiológico. Pero esa búsqueda no puede conseguirla porque aquí tiene un elemento que le estorba, que es esta platina, que es el tope anterior. Entonces, esta excitación, esta búsqueda del espacio fisiológico va a producir una excitación eléctrica mayor que en el equiplan por estar por encima de ese espacio fisiológico y por tener un acero diferente que se llama martensítico, es decir, un acero de mayor temple, un acero que sufrió un temple y un revenido especial y que tiene el 1% de molibdeno. Entonces, ese temple es el que va a hacer que esta excitación sea mayor. Yo le presento este aparato. Es un aparato de ortopedia bimaxilar. La ortopedia hoy debe nombrarse como monomaxilar o como bimaxilar, aunque en nuestras escuelas todavía creemos que ortopedia no es sino el interrelacionamiento de las arcadas dentales y por consiguiente las placas activas no son aparatos de ortopedia maxilar y eso es un error. El tamaño de las arcadas dentales es lo primero que debe corregirse. La ortopedia maxilar tiene que buscar primero el tamaño para buscar un nuevo interrelacionamiento acorde. Este es un aparato de esos aparatos que todavía se seguirán usando, pero es hora que trascendamos de pronto a unos aparatos monomaxilares que busquen primero el tamaño. Entonces, le termino este caso, me queda faltando de pronto decirle que aquí estamos, bueno, esta noche, a las 8 de la noche, aquí en mi muro Facebook, pondré la invitación a un evento académico que he sido invitado por una organización peruana, una institución académica de ortodoncia y de ortopedia maxilar, y lo invitaré
a las 8 de la noche, hora de Colombia, hora de Perú, estamos en el mismo meridiano 85, estaremos hablando, usted haga la conversión con su horario. Entonces, a las 8 de la noche estaré hablando de ortopedia maxilar, de los, de la, de la semiología, de la, de la, del origen, de los orígenes epistémicos de la ortopedia maxilar. Eh, Están todos invitados, es un evento gratis, será a las 8 de la noche. En mi muro Facebook pondré el link para quienes quieran ingresar y estaremos trabajando en una conferencia que se llama ¿Qué es ortopedia maxilar? Donde yo le voy a hablar de ortopedia maxilar mecánica, de ortopedia maxilar funcional, de ortopedia maxilar posicional, de ortopedia maxilar quirúrgica, de ortopedia maxilar protésica. ¿De qué es ortopedia? Le estaré hablando de qué es la ortopedia maxilar, que es un concepto integral, general, de equilibrio del baricentro integral como tal. Entonces están todos invitados mm, por su atención. Muchas gracias. Cualquier duda frente al evento de esta noche, incluso he puesto en el muro, qué importante esto de mí olvidar, he puesto en mi muro Facebook ahora, o desde anoche incluso, las diapositivas del evento. Qué bueno que usted las viera y con base en esas diapositivas del evento usted dijera, hombre, frente a esta diapositiva yo voy a planear una pregunta clara frente a este tema, porque hay muchos temas, de hecho es primera vez que voy a hacer esa conferencia, donde voy a hablar de qué es ortopedia maxilar. Entonces, con base en esas diapositivas que ahí están en mi muro todas, usted las puede leer, tienen mucho texto, usted puede decirme, hombre, Carlos, hagamos o preparar las preguntas para hacerlas durante la conferencia. La conferencia dura, la mía dura solo una hora, pero la voy a hacer muy rápido para llegar a resolver muchas preguntas. Entonces, por su atención, muchas gracias.